Hermanos, hoy conmemoramos la muerte del Señor. Esta celebración es particularmente significativa, pues estará marcada por la impactante lectura de la pasión del Señor y por lo tanto se nos invitará a unirnos a ese sufrimiento redentor. Igualmente la Iglesia nos invita a permanecer en silencio durante varios momentos importantes, de tal manera que vivamos con intensidad esta jornada. Cuando se nos indique, nos arrodillaremos en señal de unión con Jesucristo en su pasión. Guardemos respetuoso silencio. Iniciamos esta celebración. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El profeta Isaías en la primera lectura nos habla del siervo de Dios que sufre. Es un anuncio del sacrificio redentor de Jesús. La carta a los Hebreos nos presenta a Jesús sintiendo en carne propia los sufrimientos y las debilidades de la humanidad. En el Evangelio según San Juan, resalta que es Jesús quien triunfa y reina desde la cruz. Escuchemos con devoción y respeto. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres,
varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen.
Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba
Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué? ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací, vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, saltó otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso.
¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaba el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejido toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo:
ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, que estas reflexiones de las 7 palabras nos ayuden a profundizar en el sufrimiento y del gran amor de Jesús a toda la humanidad, especialmente en los tiempos actuales con la muerte de muchísimas personas contagiadas del virus ya muy conocido de todos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra pronunciada por el Maestro desde la cátedra de la cruz refleja su capacidad de perdón. Es esta una verdadera palabra que debió ser pronunciada varias veces por Jesús. En esta frase hemos de considerar al menos 3 aspectos muy importantes. En primer lugar, es una petición al Padre, y una petición que parece bien empleada, puesto que había sido condenado precisamente por haberse presentado como Hijo de Dios. En segundo lugar, nos revela la misericordia de Cristo. Él llevó a la práctica lo que pidió a los suyos: perdonar a los que nos hacen mal.
Incluye además una motivación que resulta sorprendente. No saben lo que hacen. Jesús en la cruz pide perdón para todos los hombres. Con esta palabra sintetizó Cristo su inmenso amor a los hombres, así como la exigencia de amar a los enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen y rogar por los que nos persiguen y calumnian. Padre, perdónales. De esta manera estaremos valorando lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo cuando nos decidamos a poner amor donde hay indiferencia y a poner perdón donde hay ofensa. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los crucificados junto a Jesús eran, al parecer, malhechores o salteadores a mano armada. Seguramente con ellos podría haber sido también condenado Barrabás. Uno de los condenados, sin embargo, reprende a su compañero. Reconoce lo justo de su condena y lo injusto de la condena de Jesús. Tras la reprensión al que había acompañado en vida como malhechor, brota de sus labios la imploración: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo. A los arrepentidos quiere Dios, reza un dicho. Conociendo la grandeza del corazón de Jesús y reconociendo que no somos blancas palomitas como aparentamos, sino que somos tal vez peor que Barrabás, que de nuestro corazón arrepentido brote un grito, no de desesperación, sino de confianza: Señor, acuérdate también de mí, ya que yo también no soy más que un pobre pecador. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María está de pie junto a la cruz, dándole fortaleza a su hijo, recordando seguramente los momentos aquellos cuando lo tenía en brazos en el pesebre de Belén. Y ahora ya nada podría hacer ya por él, y nada podía hacer para impedir la ejecución de la condena. Pero Jesús parecía tener todavía un encargo que cumplir. Deseaba confiar a su madre, María, a la custodia del discípulo amado y encargar a éste la atención hacia su madre. El Evangelio nos dice que desde aquel momento el discípulo la recibió como a su propia madre. El discípulo la recibió en su casa. En la persona del discípulo predilecto nos confiaba Cristo a la Santísima Virgen. María fue dada como madre al discípulo por el mismo Cristo Jesús, moribundo en la cruz, con estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo. María ha cumplido fielmente a lo largo de toda la historia con la misión que Cristo le encomendó desde la cruz. Nosotros probablemente nos hemos olvidado de ella, como frecuentemente nos olvidamos de nuestras mamás. A pesar de todo, nuestra Madre del Cielo y nuestra Madre de la Tierra no dejan de querernos, aun cuando seamos ingratos. Por eso digamos a nuestra Madre del Cielo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Alrededor de las 3 de la tarde clamó Jesús con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvar. La cuarta palabra de Jesús nos resulta a primera vista un tanto escandalosa. ¿Cómo es posible que de la boca de Jesús haya salido un reclamo y un reproche como este? Ahora bien, si prestamos una atención más cercana y cordial a los sentimientos de Jesús, nos daremos cuenta de que esta exclamación nos recuerda la oración en el huerto de los olivos. De hecho, refleja el mismo dolor agónico que Jesús había experimentado en Getsemaní y la misma confianza con la que entonces había aceptado la voluntad del Padre. En este momento, Jesús bien podía llamar en su auxilio a su protector. Uno de los guardias toma una esponja y la amarra a una caña. A continuación la empapa en vinagre. Se trata de una bebida refrescante a base de agua, vinagre y a veces huevos batidos que suelen llevar los soldados romanos en campaña. El soldado acerca aquel refresco hasta los labios de Jesús. Pero según el Evangelio de Juan, Jesús renunció a ese alivio refrescante. Con aquellas palabras Jesús estaba iniciando la recitación de un salmo que recogía los sentimientos de un justo atribulado. Aquella oración comenzaba con un tono desgarrador: Dios mío,
De día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí. Tras esa descripción de su dolor, invoca confiado al Señor repitiendo más de una vez: pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Esta antigua plegaria suponía que efectivamente Dios acudía a socorrer al que lo invocaba. La oración de Jesús no es un grito de desesperación, sino un grito de confianza en el Dios que escucha a los que lo invocan. Ciertamente el Padre Celestial habría de escuchar la petición de auxilio que le dirige Jesús. En nuestros momentos de soledad, en nuestros momentos de angustia y de desesperación, en vez de renegar de Dios, repitamos con el corazón el Salmo 21, que a continuación cantaremos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juega mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Jesús pertenecía a un pueblo que había experimentado la sed en la larga travesía del desierto y había gozado de la providencia del Dios que lo guiaba y hacía brotar manantiales a su paso. Ahora la padecía él. Era la suya una sed física producida por la serie de tormentos que se habían ido sucediendo desde su agonía en Getsemaní. Junto a ese tormento físico sentía Jesús una sed muy humana de comprensión y ayuda que encontramos en el Salmo 69. En mi sed me dieron a beber vinagre. Estamos acostumbrados a pensar que lo que Jesús experimentaba era sobre todo una ardiente sed espiritual. Al recordar esta quinta palabra de Jesús, tenemos presentes las necesidades más elementales de la humanidad, de quienes carecen de lo más elemental para una vida digna. Pero no podemos olvidar que los pobres han sido despojados de sus bienes. Los alimentos y el agua se han convertido en materias preciosas, arrebatadas por la voracidad de los poderosos insaciables. Esta palabra de Jesús
Es una acusación para nuestra voracidad y ambición desmedida y, por supuesto, es un llamado a nuestra tibieza, conformismo e indiferencia ante el clamor de los que buscan darle sentido a su existencia y tal vez sin sospecharlo, andan buscando a Dios con más ansiedad que los que creemos tener seguro nuestro boleto de entrada al cielo. Solo porque rezamos mucho, tenemos muchas imágenes religiosas y medallas colgadas en el pecho. Una fe sin obras, nos dice el apóstol Santiago, es una fe muerta. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y sed soporta, y está en quien de justicia está sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. A los discípulos que Juan Bautista le envía desde la cárcel para preguntarles si es el esperado por su pueblo, contesta Jesús diciéndoles: vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Jesús no solo ofreció, sino que también cumplió las promesas. Él era el cumplimiento. Todo apuntaba a Él y todo quedaba centrado en Él. Ahora, en la cruz, Jesús proclama que todo se ha cumplido. No solo se han cumplido las profecías, Jesús ha cumplido la voluntad del Padre. Para eso vino. Su comida era hacer la voluntad del Padre. No buscaba hacer su capricho, sino cumplir la voluntad de aquel que lo había enviado. Todo se ha cumplido. Esa palabra de Jesús va con dedicatoria a cada uno de nosotros, los que repetimos cada día: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿No es sincera nuestra plegaria si al mismo tiempo tratamos de organizar nuestra vida y la de la sociedad sin tener en cuenta a Dios? O lo que todavía es peor, estando en contra de la voluntad de Dios, que se nos manifiesta a través de la misma naturaleza, por medio de profetas que nos son enviados a lo largo de los siglos, y por último, en la persona y el mensaje de Jesús. No podemos blasfemar contra Dios cuando la pandemia del coronavirus ha paralizado al mundo entero, hecho pedazos la economía y enlutado a miles de hogares, o cuando el mundo se encanalla y corre la sangre, como si Dios fuera el culpable de que nosotros hayamos ignorado, burlado y despreciado su voluntad. Decimos: todo se ha cumplido, pero nos referimos a nuestros propósitos de venganza o a nuestros planes de diversión y frivolidad, pero lo decimos con la mueca de cadáveres ambulantes. Todo se ha cumplido. Esa palabra altanera revela la raíz de nuestra infelicidad y nuestra náusea. No hemos aprendido a pronunciarlo teniendo ante la vista el proyecto de un Dios que no solo no es enemigo de la causa humana, sino que la promueve, la ama y la realiza. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Si
sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Para referirse a este momento culminante de la vida de Jesús, los evangelios evitan cuidadosamente mencionar las palabras muerte o morir, que han utilizado en otras ocasiones. Jesús no muere, sino que entrega su espíritu. El espíritu expresa la vida que entrega en las manos del Padre. San Lucas coloca en la boca de Jesús la antigua súplica de un salmo de su pueblo: en ti, Señor, confío. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Jesús ha anunciado de esta manera la fidelidad de Dios y está convencidísimo de lo que dice. Ante la experiencia del abandono de todos, incluidos sus discípulos más cercanos, Jesús confía en Dios. El tribunal religioso de su pueblo lo ha condenado por decir que es hijo de Dios. El tribunal político del imperio de Roma lo ha condenado por decir que es rey. Unos han gritado que su mensaje no lleva a Dios. Los otros han sugerido que su mensaje no favorece la paz social y la convivencia humana. Privado de todo apoyo, Jesús se apoya en el que siempre ha sido y es su baluarte y su amparo. Su oración final es un acto de confianza en Dios y una denuncia de los falsos apoyos humanos. Su resurrección de entre los muertos será la respuesta de Dios a la oración de su Hijo muy amado. Apedreado por las gentes de su pueblo, Esteban, seguidor del Señor crucificado, muere como él. Y de sus labios se desprenden las mismas oraciones de su Maestro. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. El discípulo ya no solo ora como su Maestro, ora a su Maestro resucitado. El perdón a los enemigos, la confianza en el Padre Celestial, la aceptación de su voluntad y la entrega de la propia vida en un acto de homenaje agradecido por el don recibido. Ese es el estilo de la vida y de la muerte del cristiano. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es nuestra oración. Y es también nuestra protesta frente a todos los que se empeñan en arrebatar la vida a tantos inocentes, unas veces con violencia, como es el caso del aborto, o por una compasión malentendida, como es el caso de la eutanasia. Jesús había distribuido por todas partes los dones que había recibido, el don de su palabra y el don de su cuerpo y de su sangre, pero su tesoro era inagotable. Desde lo alto de la cruz tenía aún que entregar a los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares 7 dones, como 7 estrellas: el don del perdón gratuito y el del paraíso recobrado, el don de la madre para los hermanos dispersados por el miedo y el de la confianza en el Padre de las misericordias, el don de la sed de los comienzos y el de la esperanza ya cumplida, el don finalmente de su propia entrega tan libre y voluntaria, tan sentida y generosa.
Si estás buscando una vida fácil, entonces lo tuyo no es la fe católica. Si dices que eres católico, vívelo, vive tu vida. Ante la cruz, nosotros hemos escuchado las últimas palabras de una persona que nos amó hasta el extremo. ¿Qué hemos de hacer de estas palabras? En primer lugar, escucharlas con el corazón, recordarlas y meditarlas. En segundo lugar, hacer nuestros los sentimientos de Jesús en los últimos momentos de su vida. En tercer lugar, luchar para que la violencia que Él sufrió se acabe en el mundo, especialmente en nuestro país. Es intolerable e incomprensible que un país que se dice católico como el nuestro, el número de víctimas de la violencia vaya en continuo aumento. No podemos acostumbrarnos a que estos y otros hechos de violencia, especialmente el aborto, incluso sea legalizado, basándose en que la mujer pueda hacer lo que quiera con su cuerpo. Que las últimas palabras del Señor en la cruz nos recuerden las palabras de Santa Rosa de Lima: fuera de la cruz no hay otra escalera para subir al cielo. Sigamos pues el gran ejemplo de Jesús por el camino que Él mismo recorrió. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Gustavo, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente
y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se dignen reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma, que en todo, aún sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre el mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos
y pan a los que tienen hambre. Libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de la pandemia presente, auxilie a los que se encuentran vulnerables o en peligro, reconforte a los enfermos, dé fortaleza a los médicos y enfermeras, reciba en el paraíso a los difuntos, víctimas de este mal, y sean consuelo para todas las familias. Dios Todopoderoso y Eterno, que mira siempre con amor a la humanidad y no le abandonas a pesar de su obstinación por el pecado, atiende bondadosamente la súplica de tu pueblo y concédele la fortaleza espiritual para superar este tiempo de prueba. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entramos ahora a un momento sumamente simbólico, la adoración de la Santa Cruz, que no es la adoración del madero en sí mismo, sino precisamente lo que simboliza o representa: la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote hará una procesión llevando la cruz descubierta desde la puerta del templo y hará 3 veces la invocación, y con ella la invitación para adorar al Señor de rodillas. Participemos con verdadera devoción. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Fieles a la recomendación de Jesucristo, nuestro hermano y Salvador, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz, para que con tu ayuda vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos que vuelva Jesús, nuestra única esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Pequé, Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.